Ahí nos quedamos. Lick, mi última anotación fue artículo 1579. No sé si alguien más tiene algo diferente a lo mío. Ok. Bueno. Bueno, entonces habíamos platicado acerca de la rescisión de los contratos y les había indicado que los contratos válidamente celebrados se pueden rescindir toda vez estén pendientes de cumplimiento, ¿verdad? De lo contrario, no se pueden rescindir. Ya habíamos platicado acerca de la condición resolutoria, ¿verdad? Si quieren, solo pongan ahí en donde tengan espacio. Vamos a colocar dos definiciones de rescisión y resolución. Pongan ahí rescisión. Por falta de cumplimiento de requisitos, por falta de cumplimiento, o sea, ¿cuándo se da la rescisión, verdad? Por falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la ley. Ahora pongan resolución. Resolución por falta de cumplimiento, de requisitos, pactadas por las partes. Bueno, ahí estamos. Entonces ya podemos pasar a la división de los contratos, artículo 1587. Ahí no tienen ninguna dotación. Ninguna ley. Ninguna. Ok. Entonces sí les creo. Bueno, aquí vamos a ver. Tenía duda de lo que le dijimos, Lick. Un poquito. Aquí vamos a ver una división que se da en los contratos. Artículo 1587, pongan arribita del artículo, pongan unilateral guión bilateral. Esta es la primera división que se da en los contratos. Hay contratos en los cuales solo existe una persona y en los bilaterales dos o más partes. ¿Qué es lo que nos dice el 1587? Los contratos, subrayen ahí, son unilaterales si la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes. ¿Cuál sería el ejemplo de un contrato unilateral?
Un ejemplo de un contrato unilateral. Eso creo que hasta en un examen se los pregunté. A Jinky. No, estamos hablando de un ejemplo de un contrato unilateral. Dice, la obligación recae solamente sobre una de las partes. Jennifer, no, tenemos el testamento, la donación. La obligación recae únicamente en una de las partes, porque el que va a recibir la donación, el donatario, él no tiene la obligación de recibirlo. Si él la quiere, la recibe, la acepta o no. El testamento igual es una declaración unilateral. Bueno, y después indica, son bilaterales, subrayen ahí, son bilaterales si ambas partes se obligan recíprocamente. Ahí sí a los demás contratos, compraventa, arrendamiento, porque hay uno que da y otro que los dos dan. Uno da un bien, el otro da un pago. En el arrendamiento uno da un bien, el otro da el precio de la renta. Bueno, artículo 1588. Subrayen ahí. No, perdón, pongan arribita de ese artículo. Pongan consensuales guión reales. Consensuales guión reales. Entonces ahora veamos en qué consiste cada uno. Son consensuales, subrayen ahí, son consensuales cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos. De ahí cualquier tipo de contrato, ¿verdad? Que uno da el consentimiento. Y subrayen y reales cuando se requiere para su perfección la entrega de la cosa. Sí, Jinky. No, la albacea es la persona que deja una persona encargada del cumplimiento de su última voluntad. Pero al final el albacea, si quiere, acepta, si no, no acepta él. Pero él no tiene ninguna obligación como tal dentro del contrato, porque lo que él va a hacer es únicamente ver que se cumplan las condiciones que dejó pactadas el testamentario. Entonces, él no tiene ninguna obligación dentro del contrato, porque él no va a dar nada. Él sencillamente va a aceptar la responsabilidad, el cargo, para darle cumplimiento a la última voluntad del causante. Bueno, pasamos al 1589. Pongan arribita, principales, guión, accesorios.
Subrayen son principales. Cuando subsisten por sí solos. Y subrayen también accesorios cuando tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación. Artículo 1590. Pongan arribita, oneroso guión gratuito. Y subrayen ahí, es contrato oneroso. Y es aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. O sea que hay un pago de por medio, ¿verdad? Y subrayen gratuito, aquel en que el provecho es solamente de una de las partes. O sea que es gratis, ¿verdad? Es gratuito. Artículo 1591. Pongan conmutativo guión aleatorio. Conmutativo guión aleatorio. Ahora veamos cuáles se subrayan ahí. El contrato oneroso es conmutativo. Dice, cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause este. Ya que ahí ya sabemos cuánto vamos a pactar, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a pactar? Entonces ya sabe uno, pues, cuánto va a ganar, cuánto va a percibir. Subrayen es aleatorio. Cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que determina la ganancia o pérdida desde el momento en que ese acontecimiento se realiza. O sea que en ese contrato no sabemos exactamente qué vamos a ganar o cuánto, sino que va a depender de ciertas circunstancias. Y por último, artículo 1592. Pongan arribita condicionales guión absolutos. ¿Sí, aquí? La compra del derecho a la sucesión. No, porque ahí ya sabe uno lo que está comprando. ¿Verdad? Por ejemplo, yo soy heredero de un inmueble y yo puedo vender ese derecho. ¿Pero qué voy a vender? El derecho al inmueble. O sea, ahí ya sabe uno, porque si no, ¿cómo podría uno darle un precio a esa venta? Uno ya sabe el derecho, y si es copropietario, entonces uno sabe que es propietario de la mitad, por ejemplo, si son dos los copropietarios, o tres. Entonces uno va a vender, uno ya sabe lo que va a vender en esos derechos. Bueno, 1592, condicionales absolutos. Subrayen, son condicionales. Los contratos cuya realización o cuya subsistencia depende de un suceso incierto o ignorado por las partes. Es cuando platicamos la vez pasada que habían condiciones, y si se cumplen las condiciones, entonces se le da cumplimiento a ese contrato. A eso es lo que se refiere. Y subrayen también absolutos. Aquellos cuya realización es independientemente
de toda condición. O sea que ahí, en los absolutos, no hay condiciones. Ahí ya sabe uno lo que está pactando. Pónganle a cada división que ustedes pusieron arriba de cada artículo, pongan de marcador fluorescente, ¿verdad? Para que resalte. Y ya tienen ahí una división de los contratos. ¿Sí, Juan Pablo? Lick, ¿me podría dar una diferenciación un poquito más? No entendí muy bien. En el aleatorio y condicionales, porque el aleatorio dice que dependen de un acontecimiento incierto que determina la ganancia o pérdida, y en los condicionales dice cuya realización o cuya subsistencia dependen de un suceso incierto o ignorado por las partes. Ok. Gracias. Veamos el aleatorio. Es aleatorio cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que determina la ganancia o pérdida desde el momento en que que ese acontecimiento se realice. Por ejemplo, un contrato de seguro de vida. Ese es un contrato aleatorio cuando la prestación de vida depende de un acontecimiento incierto. Incierto porque no sabemos en qué momento va a ocurrir. Y entonces cuando sucede, ahí se da. Ahí ya se hace efectivo, eficaz. Un seguro sobre una cosecha. Ya saben que a veces los agricultores aseguran la cosecha. Ese es un contrato incierto, porque puede que se dé, puede que no se dé. Si hay alguna sequía muy prolongada, lluvias muy fuertes y se daña la cosecha, ahí surte efecto el seguro. Pero si no se da, no va a pasar nada. Eso es incierto. Y los condicionales, son condicionales los contratos cuya realización o cuya subsistencia depende de un suceso incierto. Nosotros en los contratos podemos poner condiciones. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento y yo te alquilo un local comercial y te digo, dentro de las cláusulas, yo te pongo una condición. ¿No? Estamos hablando contratos condicionales. Condición. Te pongo la condición de que puedes utilizar el local para cualquier tipo de negocio, menos para bebidas alcohólicas, ni para poner ahí algún centro nocturno o algún bar, algún lugar ahí para que sea para tomar. Entonces, dentro de ese contrato existe esa condición, ¿verdad? Que la puedes cumplir o no la puedes cumplir. Entonces, veamos qué dice. Los contratos cuya realización o cuya subsistencia depende de un suceso incierto o ignorado por las partes. En este caso, sí es cierto, o sea, se conoce, pero se necesita el cumplimiento o el incumplimiento de ese contrato estipulado. O sea que ustedes deben de tomar los contratos dentro de su clasificación como condicionales, todos aquellos contratos en los cuales ustedes dejan inmersa una condición en ese contrato, ya sea que para que se cumpla o para que se rescinda el contrato. Si uno incumple esa condición, el contrato lo podemos rescindir. ¿Ahí está mejor o todavía no? Donde me causa un poquito de confusión es que sí entiendo las condiciones
me quedó claro lo que dijo. Puedo poner las condiciones en cualquier contrato, pero donde dice un suceso incierto, o sea que dentro de la condición hay algo incierto que no se puede estipular, ni mucho menos Exacto. ignorado. Yo dejo mi testamento y le digo a mi hijo, bueno, yo sé que, bueno, mejor no voy a hablar de mí. Una persona tiene un hijo, ¿verdad? Y tiene sus bienes. Entonces, a esa persona le dan la mala noticia que le quedan 6 meses de vida. Entonces, él decide hacer su testamento. En ese testamento, le deja a su hijo los bienes que tiene, pero le pone una condición. Él sabe que está estudiando Derecho y va en el 5º semestre. Entonces, le faltan 2 años y medio, más un año que se gradúe. Y le pone la condición que en un plazo después de su muerte tiene 5 años para graduarse de abogado y notario. De lo contrario, esa herencia pasa a una casa de beneficencia. Esta subsistencia de ese contrato depende de un suceso incierto, porque como puede que se gradúe, puede que no. Entonces él va a hacer lo posible por graduarse para recibir y no perder esa herencia, pero por alguna circunstancia no lo logra. Entonces es un acontecimiento incierto porque puede cumplirse o no puede cumplirse. Y así puede uno poner ciertas condiciones a futuro en las cuales se puede cumplir o no se puede cumplir. Y el resultado de una u otra es lo que le va a dar vida a lo que uno pactó, para que se cumpla o no se cumpla. Ahora sí, un poco mejor o todavía. Ahí lo entendí mejor, Lick. Gracias. Okay. Entonces, este es un acontecimiento incierto porque es una condición a futuro que puede cumplirse o no puede cumplirse. Bueno, entonces con eso ya le pusieron marcador fluorescente ahí a sus divisiones para realzarlas y pues ya tienen, porque pudiese ser de que en su examen estén hablando de los contratos, cuándo se rescinde un contrato. Y ustedes ya saben que un contrato se puede rescindir toda vez esté pendiente de cumplimiento. Y les pueden decir, mire, ¿y cómo se dividen los contratos? Deme un par de divisiones de los contratos. Entonces ahí tienen ustedes por lo menos 6 que les pueden decir. Con 3 que digan, apréndanse los más fáciles. ¿Cuáles son los más fáciles? Unilateral, bilateral. Principal, accesorio. Oneroso, gratuito. Con 3 que digan, ya se los van a tomar como buenas. Bueno, ahora, ¿cómo se interpretan los contratos? Artículo 1593. Cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejan lugar a duda sobre la intención de los contratantes, subrayen ahí, se estará al sentido literal. O sea que ahí no hay para dónde interpretar porque las condiciones fueron muy claras. Se va a interpretar en el sentido literal de las cláusulas. Pero ¿qué pasa si no? Seguimos ahí, segundo párrafo. Si las palabras fueren diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. ¿Qué es lo que prevalecerá? La intención. Entonces subrayen ahí, intención evidente de los contratos,
de los contratantes, perdón. Y nos vamos al artículo 1602. Si la duda no puede resolverse por los medios indicados, debe decidirse, subrayen ahí, en favor del obligado. O sea que la ley protege al más débil, y el más débil es el obligado. Entonces se va a tratar si no es muy clara la cláusula, se va a resolver siempre en favor del obligado. Entonces subrayen ahí favor del obligado, en favor del obligado, y pongan a la par del artículo, pongan duda a favor del obligado. O sea que cuando hay duda, cuando hay una duda, la interpretación es a favor del obligado. Háganle una flechita para abajo y pongan favor, así como se oye, ¿va? Favor debitoris, debitoris. Así se le conoce a la duda, que cuando hay duda se resuelve a favor del obligado, se le denomina doctrinariamente favor debitoris, con IS al final, debitoris. Y con eso, pues de esa manera se interpretan los contratos. Uno, en el sentido literal, si todo está muy claro. Y dos, si hay dudas, siempre va a prevalecer la intención que se le quiere dar al contrato, a la cláusula. Y si la duda persiste, siempre se va a tratar de favorecer al obligado, o sea, favor debitores. Con eso concluimos lo que son los contratos y vamos a pasar, y ahí nos vamos a quedar para que ya nos queda poquitito, ya vamos a terminar. Yo creo que, bueno, sin creer, el otro domingo concluimos el contenido. Sí, Juan Pablo. Lick, una pregunta. En su amplia experiencia y en su vía notarial, ¿qué tipo de contratos son los más recurrentes aquí en Guatemala? Yo podría citar dos y posiblemente me equivoque, pero quisiera escucharle a usted. ¿A qué te referís y el a arrendamiento. recurrentes? ¿Que se dan más? Sí, yo podría decir dos, compraventa y arrendamiento, pero no sé si estoy seguro. Sí. Muy bien. Esos son los que más lo buscan a uno. Compraventa y arrendamiento. Y después hay unos que son muy ocasionales, ¿va? Pero cuando llegan a veces cae la bendición y va uno tras otro, como por ejemplo los testamentos. Por ejemplo, fíjense que el viernes yo estaba en una reunión, en un almuerzo, y cabal me llamó mi hermana, que unos vecinos de ella, porque a mi hermana le acabo de hacer un testamento, y platicando entre vecinos y todo, le dice la vecina, ay, sí, fíjese que yo quiero ver cómo arreglo mi situación también, con dejar ahí hecho un testamento. Ay, rápido me recomendó, ¿eh? Y le dice, no, yo ya arreglé eso, le digo, ay, qué bueno, le digo, ¿y quién se lo arregló? A mi hermano, porque él es abogado. Ay, no, dígale que yo también quiero. Y en la casa somos, digamos, de la familia somos 3 hermanos los que queremos arreglar esa situación. O sea, 3 hermanos de 3 familias diferentes. O sea que ahí estoy pendiente de negociaciones y de repente me caen ahí 3 testamentos. Entonces, aparecen también ahí los testamentos, ¿verdad? Pero son muy escasos. Pero lo que más se ve dentro de lo que uno trabaja es
compraventa y arrendamiento. Y más el arrendamiento, que lo buscan a uno. Y la ventaja del arrendamiento es de que lo puede hacer uno en escritura pública o lo puede hacer uno en contrato privado. Normalmente la gente lo busca uno contrato privado porque es más barato. Pero sí, estos son. Bueno, pasamos entonces al título sexto, artículo 1605. Dice, obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. O sea que se crean obligaciones por determinados actos que uno lleva a cabo, hechos, pero son lícitos, no tiene nada de malo y que tampoco hay un convenio entre las partes para que uno lo realice. A esto se le denomina doctrinariamente, pónganlo ahí arriba de título sexto, cuasi contrato, cuasi-contrato, o sea, casi un contrato, pero no es un contrato. Pero muchas veces funciona como que si hubiese un contrato. Bueno, pongan entonces ahí abajito de donde dice obligaciones provenientes de hechos lícitos, vamos a poner cuatro clasificaciones. Uno, gestión de negocios. Gestión de negocios. Dos, enriquecimiento sin causa. Enriquecimiento sin causa. Tres, pago de lo indebido. Pago de lo indebido. Y cuatro, declaración unilateral de la voluntad. Declaración unilateral de la voluntad. Estos son los hechos lícitos en los cuales se puede crear una obligación. Y dice sin convenio, o sea, ahí no hay ningún contrato, no hay nada. Simplemente el hecho de que se dé esa figura. Ahora veamos cada una de ellas. 1605, gestión de negocios. O lo que comúnmente se le conoce como gestor de negocios. El que sin convenio se encarga voluntariamente de los negocios de otro. Está obligado a dirigirlos y manejarlos sutilmente y en provecho del dueño. O sea, se va a actuar para darle un provecho a la persona que uno está representando. Como un ejemplo de cómo puede actuar, cómo puede aparecer un gestor de negocios. Hace más o menos un año, mi hermana decidió vender una casa. Ella vive en Estados Unidos y decidió vender una casa que ella tenía acá. Entonces me encomendó a mí esa tarea, ¿verdad? Que me encargara yo de todo eso. Y estando ahí en la casa que íbamos a poner un rótulo, cabal una vecina se vio, ¿verdad? Y fue a preguntar. Ya le dije de que sí estaba a la venta y todo. Y miren, rapidito se vendió esa casa. La persona estaba interesada. Cuando ya empezamos a hablar del negocio en sí, me dijo, mire, es que lo que pasa que la casa es para mi hermana, pero ella vive en Estados Unidos. Bueno, no hay problema, le dije yo, hagamos la negociación. Entonces ya la llamó, platicamos ahí los tres, llegamos al precio, la forma de pago y todo, ¿verdad? Negociamos todo. Entonces me dice, mire, pero yo ahorita no puedo ir a Guatemala.
No puedo ir a Guatemala a firmar ese contrato o esa compraventa. No tenga pena, digo, para comprar. Puede comprar su hermana a nombre suyo, ¿verdad? Y ahí no hay necesidad de ningún contrato o que se le dé un mandato, nada. Solo va a comprar. Entonces me dice, ¿de verdad? Entonces no me ahorro la ida a Guatemala, sí. Aquí vamos a hacer comparecer a la hermana y ella la vamos a nombrar gestora de negocios. Entonces la hermana firmó el contrato para comprar la casa a nombre de la hermana. Entonces así es como funciona un gestor de negocios. Cuando va a representar a otra persona en la cual no le va a crear obligaciones, sino que solo beneficios. Claro, la obligación de pagar, ¿verdad? Pero a eso ya está, la hermana sabe que lo va a pagar, pero nada más. Ahora, si fuera una casa que se va a comprar en un condominio, que es primera compra, y será un enganche y se va a hipotecar, ahí ya no puede actuar el gestor de negocios, porque se está creando una obligación hacia el comprador, como lo es la hipoteca. Entonces ahí ya no puede actuar. Ahí ya tendría que actuar con un mandato, con una cláusula especial. ¿Sí, Yenki? No, no. Él solo va a actuar en determinados actos en nombre de otra persona, pero solo para beneficio de ella, no para obligarla. Pero es que ahí el gestor de negocios no va a actuar para que él cumpla una obligación, ni le va a crear otra, sino que ahí solo en actos puramente que van a beneficiarlo. ¿Verdad? Es cierto, la ley indica de que cuando uno se va a ausentar del país y tienes cuestiones pendientes que cumplir, debe de dejar, pero eso nadie lo hace. Díganme ustedes quién se va del país si tiene alguna obligación. Y no, voy a dejar un mandatario para que... Eso nadie lo hace. Eso a la hora de la hora, de entrar a un juicio, pues ahí se resuelve de otra manera, ¿verdad? Pero realmente eso nadie lo hace. ¿Sí, Juan Pablo? Una pregunta que me causó ahorita choque de palabras. Usted dice, bueno, la interpretación que nos dio del artículo 1605 es de que el gestor de negocios solo puede actuar en beneficio de la persona, más no en obligaciones. Entonces, pregunto yo, en el contrato compraventa, ¿actúa en beneficio de la hermana? Pero en el contrato compraventa sí lo obliga a la hermana a pagar. Claro, pero ¿cómo se llama? Ahí ya es un algo, por eso lo digo que es un convenio de hechos lícitos, pero no hay contrato. La hermana le está diciendo, mira, comprame la casa, va, y aquí va el dinero. Entonces, vean el título sexto, ¿cómo dice? Obligaciones provenientes de hechos lícitos. El gestor de negocios, en este caso la hermana, está llevando a cabo un hecho lícito, pero no hay convenio, no hay nada por escrito. Así es como actúa el gestor de negocios. Porque si el interesado le da algún documento, el documento correcto sería un mandato. Entonces ahí ya deja de ser un hecho lícito sin convenio, porque ya hay un contrato.
Entonces ahí ya actúa bajo las normas que se establecen en el mandato. Pero acá todo es de palabra. Aquí no hay nada escrito como un convenio, que lo califique como un convenio. Sino que aquí la hermana le dice, mira, entonces sí estoy de acuerdo, comprémosla. Y entonces ahí ya va el dinero. Ahora, eso es para comprar, pero si es para vender, ahí ya no se puede. Ahí no existe la figura gestor de negocios, porque la ley indica que el único que puede vender es el propietario. O que dé un mandato con una cláusula especial para llevar a cabo esa venta. Pero aquí estamos hablando de una compra. Entonces ahí sí, efectivamente, puede participar el gestor de negocios. Por eso les decía que si ya se crean obligaciones, yo ya no puedo obligar a mi hermana a una hipoteca, y el banco no lo va a aceptar. Ahí el banco lo que va a pedir es que yo tenga una representación legal para obligarla a ella. ¿A través de qué? De un mandato. ¿Estamos claros con el gestor de negocios? Bueno, entonces pasemos al enriquecimiento sin causa. La persona, en 1616, la persona que sin causa legítima se enriquece con perjuicio de otra, está obligada a indemnizarla en la medida de su enriquecimiento indebido. ¿De qué manera yo me puedo enriquecer? Aquí dice enriquecer, pero no van a creer ustedes de que ya me volví rico, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de cualquier cantidad, pues 100, 1000, 100 quetzales, 1000 quetzales, lo que sea, ¿verdad? Pero en qué manera yo me voy a enriquecer o voy a recibir un dinero, por decirlo así de otra manera, en perjuicio de otra? Lo que es el enriquecimiento sin causa y el pago de lo indebido están muy amarrados, ¿verdad? Sí, están muy amarrados dentro de la figura que se da. Sucede de que yo le debo dinero a Lilian, yo le debo un dinero y yo llego a su casa y se lo quiero pagar. Entonces yo pregunto por Lilian, va, y me dice, sale un joven, yo pregunto por Lilian. Me dice, no, mi hermana no está. Es que fíjate que yo venía a dejarle un dinero pues que le tenía pendiente. No, si quiere me lo deja a mí, yo se lo entrego. Bueno, usted en favor y se lo doy al hermano. Pero el hermano ya no se lo da a Lilian. Entonces él se está enriqueciendo ilegítimamente porque y está perjudicando a otra persona. Entonces ahí es donde la persona se enriquece en perjuicio de otra. ¿Qué es lo que dice la ley? Que esta persona está obligada a indemnizar, a pagarle ese dinero a la persona correcta por el enriquecimiento indebido, porque no debió quedarse con un dinero que no era para él, sino que era para el hermano. Esto en la vida real no se da. Si yo le debo algo a una persona, yo llego y ahí me firma un recibo. Uno no da la plata solo así, porque después se la vuelven a cobrar a uno. O peor si hay algún documento que uno firmó también, o una transferencia, por ejemplo. La constancia es la transferencia de que me dieron el dinero, y la constancia va a ser el recibo de que yo lo pagué. ¿Verdad? Entonces, eso, pues en estas circunstancias, no, es difícil, ¿verdad? Es difícil que, mi máxima, si fueran 5,000 quetzales, por ejemplo, yo no le voy a dejar 5,000 quetzales a una persona que ni conozco.
¿verdad? Solo que Lilian me diga, mire, yo no estoy, pero ahí va a estar mi hermano y se llama tal y tal, déjeselo a él. Entonces, ya se lo dejo, pero también me firma un recibo, ¿verdad? Entonces, es bien difícil que esto se dé. Pero la figura ahí está. Lo que yo quiero que entiendan es la figura. Y por último, la declaración unilateral de la voluntad, artículo 1629. La persona que ofrezca al público objetos en determinado precio queda obligada a sostener su ofrecimiento. Si ustedes hacen publicidad que están vendiendo algo y le ponen precio, tienen que mantener la oferta. Por muy increíble que sea. Miren, yo me enteré de un caso, pero no aquí en el país, sino que en otro país, pero en Estados Unidos creo que fue. Pero ahí son otras circunstancias. Salió un anuncio en la prensa, en el periódico, de que se vendía un vehículo. Y decía ahí las condiciones de todo el vehículo. Y al final decía, valor $1. Dice que la gente no creía, ¿va? Y pues, saber, se equivocaron, ¿va? Saber cuántos miles serán, ni siquiera llamaban. De repente apareció uno y llegó. Y mire, quiero ver el vehículo. Le gustó. Mire, pero ¿cuánto es el precio? Yo creo que se equivocó. No, le dijo, vale $1. No le creo. Bien, quiere, firmamos los documentos, se lo lleva y me paga el $1. Vaya, dijo el otro, ¿va? Ni lento ni perezoso. Y la venta fue del vehículo fue en $1. Ahora ustedes se preguntarán por qué, ¿no? Pero el ofrecimiento ahí está. Y si fuera aquí en Guatemala, pues estamos en nuestras leyes. Y yo lo estoy ofertando y digo, vale un quetzal. Y tengo que mantener lo que yo ofrecí. Sucede de que había un testamento, murió una persona y dejó un testamento. Y le iban a dejar, o sea, había conflicto ahí con, parece que era una tercera persona ahí que tenía una relación con el Señor. Entonces él le dejó, ese vehículo se lo dejó a una mujer que no era la esposa. Pero por eso hay que ver bien cómo se redactan las cosas, ¿va? Las cláusulas, porque él dijo que le dejaba el vehículo tal y tal y tal a esta persona, ¿va? Pero no en sí el vehículo, sino que el producto de la venta de ese vehículo. Ahí la señora dijo, bueno, el vehículo ya no es mío. Y la cláusula dice que le tengo que entregar el producto de la venta de ese vehículo. Lo vendió en $1. Todo lo documentó y todo, y llegó la señora, aquí está la venta del vehículo, $1. Es un caso así que pues no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, más que el ofrecimiento de que se publica, ¿verdad? Pero entonces acá lo que nos indica la ley es de que lo que nosotros ofrecemos y lo publicitamos, tenemos que cumplirlo. Artículo 1630. Promesa de recompensa. El que hace oferta por la prensa u otro medio de difusión de remunerar una prestación o un hecho, contrae la obligación de cumplir lo prometido. Se les pierde un perrito ahí de una raza ahí fina y lo tienen bien bonito y se les pierde. Ustedes empiezan a pegar volantes por varios lados donde viven y ponen ahí, se dará una recompensa de 1,000 quetzales. Desde el momento en que ustedes están publicitando eso, se están obligando a cumplirlo. Esto es lo que nos indica la ley. Y con eso concluimos.
lo que son las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. ¿Alguna duda con respecto a este tema? ¿Ya? Miren, hablando de examen, martes más o menos les doy sus notas. Ahí las voy a subir al chat para que la puedan ver. Hoy. Bueno, entonces nos vamos a quedar acá y el próximo domingo vamos a cubrir el último tema del Código Civil y concluimos el programa, que son obligaciones. Aquí es diferente. Obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. Lo que vimos fue de actos lícitos, sin convenio. Aquí se van a crear obligaciones que van a proceder de hechos que se van a dar por actos ilícitos, ¿no? Ese lo vamos a ver el próximo fin de semana y prácticamente concluimos el contenido del programa. De ahí, las próximas clases, que serán 2, creo yo, 2 o 3, no sé. No he visto bien el programa, cuándo empiezan los exámenes. Vamos a hacer ahí como un repaso, ¿verdad? Un repaso, resolver dudas. De ahí vamos a dar tiempo para que ustedes planteen alguna duda que tengan. Prácticamente avanzamos muy bien y ya dentro de 8 días concluimos el contenido. Así que cuídense mucho, fue un gusto saludarlos y nos miramos dentro de 8 días. Primero Dios. Gracias. Pasen feliz. Gracias. Pasen feliz día.